Hola, buenas noches a todos. Bueno, me llamo Marcos, soy director para Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio Venezolana Romana Camerún. Y en el día de hoy, como nosotros sabemos, bueno, mañana, al día 24, estaremos teniendo la visita. Nosotros de Camerún fuimos invitados por la Cámara Heleno-Venezolana a participar de la reunión junto a la delegación de la Unión Europea en Venezuela. En este caso, al día de hoy, vamos a estar aprendiendo en este curso rápido. Bueno, espero ser muy sucinto, pero espero ser muy completo. Es referente a la cuestión sobre la integración europea. Eso porque es interesante e importante aprender sobre todas las instituciones que, o sea, actúan y que componen la Unión Europea y este bloque económico. Entonces, bueno, para empezar, quería presentarles primero, en un minutito, sobre lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es nada más que una unión política y económica de 27 Estados miembros. Como ya dice, la unión es la unión política y económica. El objetivo, como aquí es muy sencillo, es traer la paz, la estabilidad, la cooperación económica, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y bueno, y la integridad de los países europeos. El símbolo principal de la Unión Europea, nosotros vamos a aprender sobre las 12 estrellas, sobre el himno y sobre el Día de Europa, que es el 9 de mayo. Bueno, para iniciar nuestro curso, vamos a decir así, ¿qué tipo de unión es esta? ¿Por qué se ha creado? Y bueno, ¿cuál es el principal objetivo de la Unión Europea en los días actuales? La Unión Europea, ella surge, el concepto de una unión entre países europeos, surge a mucho tiempo atrás, bueno, cuando estábamos en las guerras, desde la Primera Guerra Mundial, cuando surge la cuestión de que los países europeos ven que necesitan realmente juntarse, para, o sea, crear una protección mayor, vamos a decir así, una cooperación mayor económica, porque solito ya no podrían más, bueno, competir con las grandes potencias mundiales, vamos a decir así, de una manera más sucinta. Evidentemente, tiene todo un contexto por atrás, toda una historia por atrás de este capítulo de la historia de la humanidad y la historia europea, evidentemente. Sin embargo, vamos a saltar un poquito aquí rapidito para que seamos para que contextualicemos de una manera más sencilla. Y por eso le comento aquí que su creación y evolución ha tenido como propósito fundamental consolidar un espacio de paz, estabilidad y cooperación económica, garantizando al mismo tiempo el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Evidentemente que este objetivo de la Unión Europea, él se desarrolló a lo largo del tiempo, una vez que la Unión Europea al inicio tenía puramente intereses económicos en la área del espacio europeo. Bueno, entre sus símbolos, como comentaba anteriormente, nosotros tenemos la bandera, que bueno, ustedes pueden ver aquí al lado derecho de este slide, que es la bandera azul, ¿no? Con 12 estrellas. Mucha gente confunde estas 12 estrellas con, dice, ay, pero la Unión Europea tiene 27 países, ¿por qué 12 estrellas? Ay, porque serían los 12 países iniciales. No, estas 12 estrellas, ellas simbolizan la unidad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. O sea, nada tiene que ver con los países miembros de la Unión Europea. El himno nacional de la Unión Europea es el Oda a la Alegría. Esta es una canción bellísima que acabó tornándose el himno de la Unión Europea por representar justamente los ideales de libertad y fraternidad. Y bueno, y el Día de Europa es celebrado cada 9 de mayo. Esta fecha es importante tenerla en cuenta porque es celebrada por todos los países de la Unión Europea y evidentemente como cámaras de comercio es importante tenerla para que enviemos, por ejemplo, la delegación de la Unión Europea en los países a los cuales, bueno, trabajamos con ellos, que es justamente Venezuela, es como fecha conmemorativa nacional o bueno, supranacional, por así decirlo. Bueno, ahorita vamos a empezar la charla un poquito más en seria. Vamos a empezar a aprender un poquito sobre las instituciones de la Unión Europea. Y aquí les traigo las principales. Y yo quiero que ustedes me acompañen en este capítulo porque es muy importante correlacionar el papel de cada institución con el papel
de las cámaras de comercio, una vez que son las instituciones a las cuales nosotros hacemos parte, a las cuales nosotros, bueno, tenemos el interés mayor. Y aquí, primeramente, ustedes pueden ver el Parlamento Europeo. Bueno, Marcos, el Parlamento por sí solo ya dice lo que es un Parlamento, es el poder legislativo de la Unión Europea. Sin embargo, aquí no es solo un poder legislativo, sino que es la representación de la voz de los pueblos, o sea, de los ciudadanos de la Unión Europea. Y aquí, bueno, como todo parlamento, bueno, la gran mayoría de los parlamentos en el mundo, es su pueblo, o sea, su representante es elegido por su pueblo. Su pueblo elige quién va a participar de este parlamento. Cada país, evidentemente, tiene una manera de hacer este sufragio, esta elección. Sin embargo, cada país tiene un número en el Parlamento Europeo de parlamentares basados, o sea, todo es basado en el número de población de los países europeos. Entonces, cuanto mayor, o sea, más poblado el país, cuanto mayor la población, más el número de parlamentarios que un país va a tener en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo básicamente es el responsable por crear, vamos a decir así, o para votar las normativas de la Unión Europea. O sea, básicamente es quien no solo vota, pero que también si no, mejora las leyes o si no, veta algunas propuestas o si no, bueno, crea algunas propuestas para la Unión Europea. ¿Y cuál es la relación con las cámaras de comercio? Bueno, directamente, una vez que muchos de vosotros que actúan en las cámaras de comercio son también ciudadanos europeos, y yo digo que las cámaras de comercio que están, por ejemplo, en Fede Europa, que son las cámaras de comercio de el bloque europeo. Generalmente tienen ciudadanía europea, ustedes pueden participar de estas votaciones en sus respectivos países y evidentemente votar en europarlamentarios que compactúen con la misma visión. Es ahí también donde entra la cuestión de las instituciones, o sea, las cámaras. Las cámaras, ellas pueden trabajar directamente con los parlamentarios y bueno, y extender sus niveles de interés al Parlamento Europeo también. Evidentemente que eso es un trabajo arduo, es un trabajo de largo plazo, sin embargo no es imposible. Cada país tiene sus europarlamentarios y evidentemente se puede trabajar con estos europarlamentarios para asuntos de comercio, como es el caso de las cámaras de comercio. Aquí la Cámara de Comercio heleno venezolana y la Cámara de Comercio venezolana rumana. Bueno, al siguiente punto, nosotros tenemos nada más nada menos que el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es básicamente formado por todos los representantes de estados, o sea, los jefes de estados, presidentes, ministros, reyes, etcétera, que, bueno, componen una mesa de los jefes de gobierno de los estados miembros. Vale aquí recordar que existen dos consejos. Y aquí es donde mucha gente que no estudia política o no tiene un aprofundamiento tan intenso en las instituciones de la europea puede quedarse un poco confundidas. ¿Por qué, Marcos? Porque existe el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo, él establece la dirección política general y las prioridades de la Unión. Entonces, son los jefes de Estado de los países europeos. Ahorita nosotros tenemos el Consejo de la Unión Europea o como conocido Consejo de Ministros, que representan las voces de los gobiernos nacionales. O sea, aquí básicamente los ministros de Estado o representantes del gobierno se van a reunir en esta mesa para discutir las políticas principales de sus gobiernos y sus intereses para la Unión Europea. O sea, aquí directamente ellos ya actúan como poder también legislativo. ¿Y como legislativo, Marcos, si legislativo es el Parlamento Europeo? Bueno, la Unión Europea tiene un proceso decisorio o un proceso de decisión referente a sus leyes y referente a sus decisiones supranacionales que constituyen en una evaluación de una participación, vamos a decir así, de la Comisión de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Bueno,
Este proceso decisorio, ahorita no vamos a profundarnos tanto en él porque es algo más técnico, algo que podemos al futuro traer un curso específicamente solo del proceso decisional de la Unión Europea porque es muy intenso, es muy largo y bueno, es extremadamente minucioso, o sea, se necesita de una minuciosidad mucho más amplia para comprenderlo. Pero bueno, aquí el Consejo del Ministros es importante diferenciarnos el Consejo Europeo, que son los presidentes y los jefes de Estado, y el Consejo de Ministros, que es el Consejo de la Unión Europea, que representa las voces de los gobiernos nacionales. ¿Vale? Bueno, pensando en esto, Marcos, ¿qué podemos hacer con el Consejo de Ministros? Bueno, aquí ya es un poco realmente más complicado de establecer una conexión directa con el Consejo. Sin embargo, existe departamentos del Consejo de la Unión Europea donde, por ejemplo, instituciones o personas, ciudadanos o residentes de la Unión Europea pueden adentrar en contacto, se puede entrar en contacto con ellos para sugerencias, para contacto directo, reuniones, meetings, etcétera. Nada es imposible. Bueno, todo se puede manejar, pero aquí sí es un poquito más complicado porque son jefes que son personas que representan directamente los intereses no solo del país, pero que sino del gobierno que está en el momento actual del respectivo Estado miembro. Bueno, pasando un poquito más adelante, nosotros tenemos la Comisión Europea o, como decimos, la Comisión de la Unión Europea. Bueno, Marcos, ¿qué es una comisión? Bueno, la comisión básicamente sería el órgano, vamos a considerar el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Vamos a decir que sería que sería la presidencia si fuera un país, ¿vale? Sin embargo, no es un poder ejecutivo y tampoco es un poder como presidencial. Sin embargo, existe la Comisión, que es una institución, otra institución de la Unión Europea, que propone nuevas leyes. O sea, recuerden que nosotros hemos dicho que el Parlamento es el poder legislativo. Eso para que ustedes entiendan que, bueno, ahí se vota, ¿no? Ahí es donde se vota. Sin embargo, las propuestas, y recuerde el proceso decisional que yo he dicho, que bueno, que estas tres instituciones participan, la primera es la Comisión Europea. Y bueno, las propuestas de leyes, ellas vienen por la Unión Europea. ¿No? No solo de leyes, pero que son aquí como ustedes vienen, políticas comunes, administrativa el propuesto y supervisa la aplicación de los tratados. Entonces, básicamente, o sea, todo lo que sea la parte administrativa de la Unión Europea va a pasar exactamente por aquí. Bueno, otro punto también de mencionar, Marcos, pero que una cámara de comercio podría. ¿Cómo trabajar con la Unión Europea? ¿Cómo contactarles? ¿Cómo buscarles? Bueno, existen algunos métodos. El primero es contactar la delegación de la Unión Europea en sus países. Sin embargo, vamos a hablar sobre eso en un ratito más para adelante. O si no, también buscar la representación de la Comisión Europea en los países miembros. O sea, cada país miembro, los 27 países de la Unión Europea, cada uno en sus capitales, existe una delegación o una representación en la realidad de la Comisión Europea, o sea, del poder administrativo europeo. Y estas comisiones, estas representaciones de la comisión, son muy accesibles. O sea, si ustedes son ciudadanos de Rumania, de Grecia o de cualquier otro país miembro de la Unión Europea, sepa que en sus países, o sea, los países que ustedes tienen ciudadanía, cada uno de ellos existe una representación de esta comisión que puede recibirlos para tratar de negocios, tratar de propuestas, tratar de proyectos, tratar de budgets. O sea, por ejemplo, existe un orzamento fiscal anual de la Unión Europea, donde se trabaja proyectos, incluso las cámaras de comercio aplican para estos proyectos para que reciban el financiamiento de proyectos europeos. Bueno, ahorita vamos al próximo, que es uno de los predios, o sea, de uno de los edificios más bonitos que yo creo, así, desde mi punto de vista de la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Bueno, el TJUE, como ya dice todo el nombre, es el tribunal que garantiza la aplicación correcta del derecho comunitario y resuelve conflictos legales entre instituciones, Estados miembros y ciudadanos. Bueno,
Ustedes pueden estar preguntando, pero Marcos, los países no son independientes, no tienen un poder judiciario. Sí, cada país, Estado miembro de la Unión Europea, tiene un poder judiciario. Sin embargo, lo que pasa aquí, perdón, lo que pasa aquí es exactamente el poder supranacional. La Unión Europea es dividida entre la autarquía y la autonomía de los Estados miembros y, o sea, el acuerdo que han hecho firmando los Estados miembros, o sea, por ejemplo, la cuestión del medio, todo lo que se dirige a la cuestión del medio, por ejemplo, el clima, es la cuestión de la preservación ambiental, todas estas leyes son comúnmente, o sea, los Estados miembros se adecuan a las leyes supranacionales de la Unión Europea. Y bueno, y ahí es donde venimos la aplicación correcta del derecho comunitario, que es lo que decimos que derecho comunitario, es el derecho supranacional que está es delimitado para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Una otra plática, por ejemplo, para venirnos a la parte de comercio. Bueno, empresas que produzan, por ejemplo, artículos de vestimenta, de calzados, por ejemplo, zapatos. Vamos a decir zapatos. La Unión Europea tiene una ley, una sancionada una ley, una decisión de la UE, donde se menciona que los países son obligatoriamente bueno, obligatoriamente obligados, son obligados a tener 2 años mínimos de garantía para este producto. Si no, usted puede entrar en contacto con el fornecedor o con el fabricante para hacer el cambio del producto respectivo. Y usted me pregunta, pero Marcos, pero ya he visto países teniendo 3 años, 4 años. Ellos no siguen esta ley, o sea, ellos no siguen el derecho comunitario. En la realidad, sí, siguen. Y también siguen las leyes comunitarias, o sea, perdón, las leyes locales de su país. O sea, la ley comunitaria establece que mínimo 2 años. Sin embargo, los países pueden agregar a más. Y fíjense que una cosa muy importante, no existe ningún país de la Unión Europea donde va a tener, por ejemplo, menos de 2 años. Eso porque existe una ley comunitaria, el derecho comunitario europeo. Bueno, aquí tenemos también el Banco Central Europeo, que es justamente que se encarga de la platita, del euro. Y aquí, por ejemplo, no solo eso, pero sino la política monetaria común. O sea, es literalmente quien mantiene toda la estabilidad de la zona del euro. Y también quien no solo manipula, pero que sino también se manipula, yo digo, por ejemplo, de manejar, no solo quien maneja, sin embargo, también quien controla cuáles son los países que entran en la zona de euro o no, y cuáles son los criterios. Cuáles son, o sea, evalúan el desarrollo económico de cada país miembro y, claro, evidentemente controlan toda la moneda. En un ratito vamos a ver incluso sobre el espacio del euro para que ustedes entiendan bien cuál es la diferencia. Bueno, y aquí también tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que es responsable por la supervisión y la garantía del control financiero de la Unión. Yo creo que evidentemente cada país, todos los países tienen un tribunal de cuentas. Bueno, la Unión Europea, siendo una unión económica, evidentemente va a tener aún más. O sea, la necesidad era real, era factídica de tener un tribunal de cuentas y por eso también existe un tribunal de cuentas en la Unión Europea en Bruselas. Bueno, adelante. Tenemos una información rapidita, pero muy importante. Ustedes que están en Venezuela, por ejemplo, sepan que el español, el mismo español utilizado en Venezuela, que es utilizado por España, por ejemplo, es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 27 países miembros y 24 idiomas oficiales. Aquí tiene la lista, yo no voy a mencionar todos, sin embargo, en este video evidentemente sabemos que el rumano y el griego son dos idiomas oficiales de la Unión Europea y que bueno, usted puede hacer documentos y enviarles en su propia lengua. Este es lo más chévere. La Unión Europea es uno de los gobiernos, vamos a decir así, una de las instituciones, organizaciones internacionales, o sea, supranacionales, es multilaterales,
que tiene el mayor número de idiomas, vamos a decir así, oficiales, y también ocupan el cargo de mayor contratante de traductor en el mundo, porque imagínense, por ejemplo, solamente el Parlamento Europeo, el número de traductores que no hay ahí. Bueno, ahorita quiero tratarles de nuevo de algo más en serio, de algo útil. Vamos, al inicio estamos hablando sobre cómo se creó la Unión Europea y de dónde y por qué. Bueno, la Unión Europea no surgió, o sea, que conocemos hoy, ella no surgió ya así. Ella no surgió como está ahorita. Fue un proceso de integración europeo. Y Marcos, ¿qué pasa con este proceso de integración europeo? ¿Y qué es la diferencia de la CE a la UE? La CE es la Comunidad de los Estados Europeos y la Unión Europea es la UE. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, fue un largo histórico. Primero empezando en 1957 por el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, él establece, ¿no?, los estados fundadores de la Comunidad Europea, que como usted bien puede ver aquí, fueron Alemania, fueron los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia. Bueno, y después vino la adhesión del Reino Unido, de Irlanda y Dinamarca. Enseguida la incorporación de Grecia y también adhesión de España y Portugal. Entonces ahí tenemos el tratado, durante el periodo del Tratado de Roma. Es importante recordar que cada tratado que vamos a mencionar aquí, es importante que ustedes busquen un poco después sobre cada tratado para entender mejor exactamente lo que se firmó en cada tratado. O sea, aquí a cada tratado que pasaba, la Unión Europea tomaba más formas para llegar a lo que es al día de hoy. Bueno, después en 1986 tuvimos la Acta Única Europea y enseguida en 1992 el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, bueno, pasó la reunificación de la Unión Europea, de la Alemania, ya después de la guerra. También tuvimos la incorporación de Suecia, Finlandia y Austria a la Unión Europea también. Y enseguida tenemos el Tratado de Ámsterdam. Aquí sí, y aquí sí, la Unión Europea ya pasa a tener un carácter más de lo conocido de hoy en día. O sea, aquí sí ya tratamos de una integración europea. No hablamos, pasamos a no hablar solamente de economía, sin embargo, de muchos otros problemas que eran necesarios, o sea, ser hablados para la Unión Europea. Y después viene el Tratado de Niza. Y después del Tratado de Niza, en 2004, la gran ampliación hacia el este, perdón. ¿Y qué sería el este? El este europeo es, por ejemplo, Polonia, Chechia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, todos estos países que están para allá, un poquito más adelante, no hacían parte de la Unión Europea justamente por el conflicto con la antigua Unión Soviética. Bueno, pero eso, como he dicho, es algo para una clase más larga de historia. Bueno, después, en 2007, existe la adhesión de Bulgaria y Rumania. Una cosa que quiero mencionar aquí es que ustedes pueden ver la gran diferencia que existe entre los dos países aquí hermanos y las dos cámaras hermanas, que es la integración europea de Grecia y de Rumania. Grecia adentró mucho más adelante, mucho más antes a la Unión Europea en 1981 y Rumania pasa a adherir a la Unión Europea solamente en 2007. O sea, es súper reciente, súper, súper, súper reciente. Bueno, y enseguida tenemos el Tratado de Lisboa, que ahí sí, realmente en 2007 tenemos exactamente la Unión Europea que conocemos hoy y es la primera vez que se menciona sobre el término ciudadanía europea. Es donde, por ejemplo, cuando ustedes ven los pasaportes europeos que tiene Unión Europea en cada país miembro, es exactamente por eso. Es lo que llamamos de la ciudadanía europea, el reconocimiento de la ciudadanía europea. Bueno, tenemos la integración del territorio francés de Mayotte, que bueno, fue incorporado solamente en 2011, y la incorporación de Croacia, que es uno de los más nuevos miembros de la Unión Europea. Y bueno, en rojo ustedes pueden ver los territorios que han abandonado la Comunidad de los Estados Europeos y la Unión Europea, que es el Reino Unido, compuesto por países de Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia. Bueno, Reino Unido salió de la Unión Europea por varios
factores políticos, por así decir, fueron diversos factores pesqueros, la del desarrollo económico del país, la tensión política y la diferencia de interés político que existía, y también por, bueno, el gobierno en el tiempo, respectivo momento, clamó por la independencia económica y financiera de su pueblo. Pero bueno, eso es algo a tratar también más adelante. Es un poquito más adelante, nosotros vamos a ver el espacio Schengen. Bueno, Marcos, ¿qué es espacio Schengen? Ya les voy a explicar y voy a explicar exactamente cuál es la diferencia, por qué la diferencia. Mucho se imagina cuando hablamos de la Unión Europea que el espacio Schengen, que la Unión Europea, que la zona del euro, la zona, por ejemplo, de comercio, por ejemplo, o la zona marítima, que sería la zona aduanera, son la misma cosa y no son, son cosas extremadamente distintas, cada uno con sus tratados, cada uno con sus funciones y bueno, y delimitaciones, por así decir. Entonces vamos al espacio Schengen. El espacio Schengen es una zona formada por la mayoría de los países de la Unión Europea, la mayoría, no he dicho todos, y algunos estados asociados en cuales se han eliminado los controles de las fronteras interiores. Eso significa que personas pueden circular libremente. O sea, vamos a decir que Rumania emite un visado, o sea, una visa a un pasaporte, no sé, vamos a decir hipotéticamente que Venezuela necesite de visa porque no lo necesita, e importa decirlo eso, no necesita Venezuela, no necesita de visa para entrar en el espacio Schengen. Sin embargo, vamos hipotéticamente a decir lo que se necesita. A partir del momento que Rumania emitir esta visa a Venezuela, automáticamente esta visa es válida para todos los países del espacio Schengen. Eso quiere decir que es un proceso de integración inmigratorio. O sea, todos los que van a emigrar a un país pueden circular libremente a los demás. Eso porque, como ya he mencionado aquí en el slide, ya no existen fronteras internas dentro del país, entre los países miembros. Bueno, él fue creado mediante el Acuerdo de Schengen, como ya dice el nombre, en 1985, implementado en 1995. Actualmente incluye los 27 países de la Unión Europea. Y bueno, perdón, los 27 países, algunos de la Unión Europea y otros que no son de la Unión Europea, sin embargo, integran el espacio Schengen, que es el caso de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Es, bueno, aquí como ya mencioné, te permite hacer viajes de turismo, de estudio, de trabajar sin controles fronterizos internos. Incluso es importante mencionar que el espacio Schengen ahora tiene un nuevo criterio. La Unión Europea en realidad tiene un nuevo criterio para sus Estados miembros, que quien tiene una residencia de la Unión Europea no necesita solicitar otra residencia para trabajar en nuestros países europeos. Esto es importantísimo de mencionar. Podemos también después, bueno, enviar es algo sobre la respectiva noticia y decisión gubernamental supranacional de la Unión Europea para que usted se quede actualizado referente también a este tema. Bueno, y también, como he dicho aquí, mantiene el control de las fronteras exteriores. Eso se ha creando todo este espacio dentro. No tiene fronteras, sin embargo, toda la frontera externa sí existe y bueno, es muy, muy, muy bien controlada. Bueno, y una cosa antes de proseguir, es importante mencionar que tanto Rumania cuanto Grecia están en el espacio Schengen, incluso porque Grecia ya hace parte del espacio Schengen ya hace un buen tiempo, sin embargo, Rumania ha entrado el año pasado, de 2024. Y aquí venimos ahora para la eurozona o la zona del euro, como decimos. Bueno, aquí tenemos la eurozona. En azul tenemos los países que ya tienen la zona, o sea, adherido la moneda euro, que es la moneda que usted puede ver también aquí abajo, aquí al lado izquierdo. Es bueno, y ya también tenemos los estados, o sea, que ya tiene interés de pertenecer, que son los estados en amarillo, o sea, que son los estados de la Unión Europea, pero que sin embargo no utilizan el euro. Un gran ejemplo, Rumania. Y aquí tenemos nuestra gran diferencia, caros amigos, que Rumania no tiene euro, o sea, no tiene adoptado el euro.
En Rumania la moneda es el lei rumano, sin embargo, en Grecia sí se utiliza el euro, porque ya está en la zona del euro ya hace un tiempo. Y bueno, ahorita tenemos un nuevo miembro en la zona de euro que fue exactamente este año, de 2025, que está en verde, que es Bulgaria. Bulgaria ha entrado ahorita reciente en la zona del euro. Y bueno, y tenemos otros países también que no pertenecen a la Unión Europea, sin embargo, utilizan el euro, que son micronaciones. O sea, utilizan el euro bilateralmente, como es el caso de el Vaticano, Andorra, Mónaco y San Marino. San Marino y el Vaticano está dentro de Italia, son estos dos puntitos. Eh, Andorra está entre Francia y está entre España. Y Mónaco está entre Italia. Italia, no, perdón, Francia. Está en la puntita y abajo del sur de Francia. Bueno, esta es la zona del euro. O sea, lo que quiero decirles con esto es que un país estando en la Unión Europea, él no es obligado a estar en la zona del euro. O sea, no es obligado a tener el euro como moneda. Y un país estando en la zona del euro o la Unión Europea, no es necesario estar dentro del espacio Schengen. O sea, son cosas distintas y son acuerdos distintos. Eso es muy importante. Parecen detalles pequeñitos, pero es muy importante y puede cambiar el curso de una conversación cuando estamos hablando con alguien que realmente conoce el tema, como es el caso de los representantes de la Unión Europea. Entonces, es muy, muy, muy importante que tengan en consideración eso, de saber eso en la hora de charlar con esta gente, porque la verdad que le van a testar todo el tiempo. Diplomáticos siempre testan, o sea, testan el nivel de conocimiento de la gente, entonces es muy importante que ustedes estén actualizados referente a esto. Bueno, y referente a la representación internacional de la Unión Europea, esto también que es muy interesante, que es justamente con quien ustedes van a tener contacto en algunas horas al día de mañana. Primeramente, quería salientar sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior, el CAE. El Servicio Europeo de Acción Exterior es el órgano diplomático de la Unión Europea creado para dar coherencia y fuerza a la política exterior común a través de sus delegaciones de la UE, o sea, de la Unión Europea, en el mundo, que actúan con manera similar a embajadas. La Unión representa sus intereses en más de 140 países y ante organismos internacionales. Entonces, es muy importante de saber sobre esto porque el Servicio Europeo, o sea, el CAE, básicamente actúa como Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, como ellos no son un país, no tienen ministerios. Entonces, una vez que no tienen ministerios, tienen instituciones que actúan en sus favores. O sea, él tiene este servicio que actúan con las delegaciones, que incluso una de las delegaciones está en Caracas, que es la delegación de la Unión Europea en Venezuela, ¿no? O sea, siempre es la delegación en el país respectivo y generalmente están en las capitales. Bueno, ¿por qué actúan como embajadas, Marcos? Eso es lo que vamos a ver ahorita. La representación actúa como embajada porque sus principales funciones son, primero, representar a la Unión Europea y a sus instituciones en terceros países y organizaciones internacionales. Es negociar acuerdos políticos, comerciales y de cooperación en nombre de la Unión Europea y coordinar la cooperación y la ayuda al desarrollo, garantizando que la acción exterior europea sea eficaz y coherente. Entonces, vamos a recordar aquí tres palabras esenciales para este punto. Es representar, negociar y coordinar. O sea, vamos a decir que los autorrepresentantes de la Unión Europea o los embajadores de la Unión Europea, como así decidan intitularse, ellos pueden tener la autarquía y la autonomía de firmar acuerdos directamente con las instituciones y los órganos del gobierno a mano, o sea, como la Comisión Europea. Ellos van a firmar exactamente como el presidente de la Comisión Europea en modo directo. Es la misma, por eso que es la misma cosa de una embajada. El embajador representa el presidente del país. Por ejemplo, el embajador de Venezuela en Rumania o el embajador de Venezuela en Grecia representa al presidente Nicolás Maduro. Eso quiere decir
que el representante de la Unión Europea, el jefe de la misión, el embajador de la Unión Europea, representa a la Comisión de la Unión Europea y a sus instituciones, o sea, es por derecho, o sea, el Parlamento y el Consejo. Bueno, ahorita referente a la cuestión, bueno, de la representación, vamos a seguir también un poquito más adelante para ver las principales funciones de la delegación de la Unión Europea. En el mundo ya funcionan como representaciones diplomáticas, como ya les he mencionado, de manera similar a embajadas o los estados y su objetivo principal es promover y proteger los intereses de la UE. Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una fotita de nuestra delegación de la Unión Europea en Caracas, o sea, en Venezuela. ¿Y por qué les he dicho que es importante tener en consideración como Cámara de Comercio las delegaciones? Recuérdense que yo he mencionado, acabé de mencionado, es referente, es de mencionar referente a la cuestión de que ellos actúan directamente como representantes de la delegación y pueden firmar acuerdos. Recuerden al inicio, recuerden al inicio que yo he mencionado que la delegación de la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, es quien básicamente promulga los proyectos de ley que abren el acceso al financiamiento de proyectos. Es justamente por eso que las delegaciones son importantes, porque ellas representan esta autoridad. Ellas representan la autoridad que va a autorizar el número de plata, la cantidad de plata que va a entrar de la Unión Europea para financiamiento de proyectos de interés europeo en el país que está. Entonces es muy importante como Cámara tenernos en consideración eso, exactamente eso. Bueno, aquí también les traigo algunos detalles referentes a estas delegaciones y sus funciones. Primero es representar la Unión Europea ante el gobierno local y otras instituciones que nos encuadramos nosotros como Cámara de Comercio Heleno-Venezolana y como Cámara de Comercio Venezolana-Rumana. Perdón. Bueno, aquí también informar a la Unión Europea sobre los desarrollos políticos, económicos y sociales del país en que está, coordinar la cooperación y los programas de ayuda financiados por la Unión Europea. Recuérdense, este puede ser un punto muy importante para nuestra jornada con la Unión Europea. Y bueno, y con este budget, con esta ayuda financiera que podemos obtener de la Unión Europea en este estallo de nuestro desarrollo como cámaras. También promover los valores de la Unión Europea en los países en que están. No solo derechos humanos, no solo democracia y no solo Estado de Derecho, sin embargo, otros intereses también. Evidentemente, es importante de recordarnos que la Unión Europea es una institución económica y una institución política, entonces siempre ellos van a tener intereses mucho más allá de que eso. Facilitar la comunicación entre ciudadanos del país anfitrión y las instituciones europeas. Como mencionado antes, no solo la delegación, pero no solo la Comisión de la Unión Europea, que sino todas las instituciones que se mencionó en esta presentación, es factídico que sí, que la delegación de la Unión Europea pueden facilitar a nosotros como Cámara de Comercio el contacto directo y efectivo con estas instituciones. Bueno, y aquí les traigo como resumen, por ejemplo, es que aunque no son embajadas de un país específico, actúan como un punto de contacto oficial de la Unión Europea, defendiendo sus intereses y promoviendo sus políticas en todo el mundo. Aquí, señoras y señores, les agradezco por asistir a este video. Espero que tenga gustado. Bueno, si se queda cualquiera, pero cualquier duda referente al tema, yo les pido que, bueno, me contacten, me pidan información. Yo soy maestro en política y economía europea, entonces lo que quiso hacer aquí realmente fue una síntesis muy específica, muy rápida, referente de lo que es la Unión Europea. Esta es solo una base. Yo espero tener más conversatorios de este con ustedes para que podamos compartir más información de referente a la Unión Europea. Y bueno, quién sabe también desarrollar otros temas como es el caso del proceso decisorio europeo,
el proceso de financiamiento, cómo ocurre este proceso, cómo se trata, cómo se solicita inversiones de la Unión Europea, cómo se hacen los proyectos de inversiones o los proyectos que usted quiere ser financiados, cómo abrir como ciudadanos europeos y startups en la Unión Europea y conseguir plata con eso. O sea, es una camada, es una gama de cosas que podemos hablar al futuro. Yo espero que ustedes tengan apreciado este video, tengan gustado y bueno, nos vemos pronto. Este video es algo más privado una vez que todos de ambas cámaras tengan salvo en sus computadoras, salvo en sus drives, salvo en algún lado este video y bueno, tengan asistido y obtenido la información aquí mencionada, que es una información sucinta. Nosotros vamos también a tornar privado este video para que, bueno, terceros tampoco tengan acceso permanente al contenido que aquí está teniendo. Pero bueno, les deseo una excelente, excelente noche, tarde o mañana, no sé cuándo ustedes me van a escuchar con este video. Sin embargo, les deseo mucho éxito, mucho suceso y claro, aprendizado siempre es importante. Entonces, cualquier duda, ustedes tienen mi correo de la cámara, pueden enviarme mensaje. Y esto es. Un saludo a todos y muchas gracias.